Y él es el que los presenta, es Rodolfo Martín. Hola, hola. Buenas tardes. En primer lugar, pediros perdón por la intempestiva, que imagino que todos estáis pensando en ir a comer. Así que procuraremos no ser ni muy prolijos ni demasiado pesados. Eso no quiere decir que lo vayamos a conseguir, evidentemente. Estamos aquí para la primera de las dos presentaciones de novedades editoriales de Sportula, mi editorial, y empezamos con dos libros muy distintos pero que tienen algo en común. Los dos son cojonudos, así de simple. Bueno, como todo bien público, evidentemente, no hace falta ni decirlo. El primero es la recopilación de relatos de Steve Redwood, Simetrías Rotas, y el segundo es una novela. Como decía, son dos libros muy distintos, pero los dos tienen en común, aparte evidentemente de que pertenecen al género fantástico, que son dos libros excelentes. El libro de Steve recopila relatos muy distintos, muy variados, que van de la fantasía a la ciencia ficción, el humor más sangrante en ocasiones. En otras pues realiza una disección de ciertos aspectos del género humano no muy agradables, y los hace de un modo implacable pero al mismo tiempo muy cuidadoso, podríamos decir. Y lo que más me sorprendió cuando Steve me pasó estos relatos para ver si me interesaba publicarlos fue la enorme variedad, no solo de temáticas, sino de enfoques, de estilos, la forma en que cada cuento tenía una voz distinta, propia y personal. Y fue una cosa que me sorprende porque, sobre todo, estás muy acostumbrado a que un autor, digamos, tenga un cierto tono, una cierta voz, que puede variar más o menos, pero es su voz. La versatilidad de este Steve me sorprendió muchísimo. La forma en que pasa de la comedia al drama más feroz, y además la forma en que cambia su voz narrativa me dejó un poco alucinar, y enseguida dije que sí, que quería, evidentemente, que quería publicar este libro, que estaría encantado, que bueno, no se iba a hacer evidentemente rico conmigo, pero bueno, que intentaríamos hacer la mejor edición posible y darle la mayor distribución posible. Te quiero. A mí simplemente me gustas, no nos pasa. En cuanto a la novela de Eduardo Vaquerizo, me la ofreció en su día, pues yo creo que debió ser el año pasado, cuando me comentaste que tenías una nueva novela en el universo de Danza de Tinieblas. Danza de Tinieblas es una novela con la que Eduardo quedó finalista del premio Minotauro en el año 2005, y que luego la propia editorial Minotauro la publicó. Era una ucronía, partía de la base de que poco después de la batalla de Lepanto, Felipe II moría y su hermano bastardo Juan de Austria acababa quedándose con el Imperio Español, y a partir de ahí la historia divergía de la que conocemos, digamos, de la real, por llamarla de alguna manera. Danza de Tinieblas se ambientaba en un Madrid alternativo de finales de los años 20, era una especie de, podríamos decirlo, como un thriller de capa y espada, en cierta manera. Y cuando me dijo que tenía una nueva novela, desde luego quise leerla, porque Danza de Tinieblas era una buena novela. Surgió también incluso la posibilidad de reeditar Danza de Tinieblas, que Eduardo había recuperado los derechos hace algún tiempo, y cuando leí Memoria de Tinieblas, efectivamente, no tuvo ni que retorcerme un brazo ni prometerme nada. Me di cuenta de que Danza de Tinieblas era una buena novela en un escenario prometedor, pero que Memoria de Tinieblas era una novela cojonuda en un escenario que ya no era prometedor, era una pasada de escenario, y donde explotaba las capacidades de ese escenario. No voy a decir al límite, porque creo que el escenario todavía da para mucho, y espero que Eduardo vuelva a hacer nuevas incursiones en ese escenario, pero era una de las mejores ucronías, no exactamente steampunk, porque la época no estamos en la época victoriana, no hay un dieselpunk, quizá mejor podría ser, pero ucropunk, efectivamente, acabamos de inventar un nuevo género, el ucropunk. Pero que no sea tuyo, lo inventamos, es que nos copiaron retroactivamente, no pasa nada. Una de las mejores ucronías que he leído, pero vamos, con diferencia. No tiene nada que envidiar a ninguna de las cosas que se han hecho ni fuera, ni dentro, ni probablemente en otra galaxia. Una de las novelas que más orgulloso me he sentido de editar, igual que el libro de Steve, es de las recopilaciones que más orgulloso me he sentido de editar. Y creo que ambos, cada uno en su estilo, son libros excelentes. Antes de que se me olvide, que esto siempre se me olvida, evidentemente, si alguno de vosotros quiere intervenir, esto es una charla con los autores. Yo debería hablar con lo menos posible, ya me he enrollado demasiado. Y si alguno quiere intervenir, hacerle una pregunta a Steve, a Eduardo, o a los dos a la vez, como queráis, pues no tenéis más que levantar la mano y adelante, me interrumpís en cualquier momento sin ningún problema. Pero quería empezar, por ejemplo, haciendo una pregunta a Steve. ¿Cómo te las arreglas para cambiar de enfoque, de punto de vista en cada relato? Como si fueras otra persona. Sí, how did you manage to change point of view
in every story, as if you were another person in every story you write? Bueno, es que soy muchas personas. Los escribí durante bastantes años, como 10 años. Chupa el micrófono. Lo que dijo Carlos una vez. Vale, ahora sí, pero ya ha terminado. No, es que los escribí durante muchos años, es una recopilación. Y para algunas revistas, una era para revista feminista, otra para horror, que no es lo mío, normalmente otra era para una revista médica. Entonces, para esto cambié mi forma de pensar y no sé si cualquier escritor, creo, Eduardo también, cuando estás escribiendo tienes que entrar en la mente del personaje, ¿no? Yo creo que es bastante normal. Y mi ventaja es que soy medio loco, entonces más fácil para mí. Lo más difícil eran los cuentos serios. Puse mucho más esfuerzo en estos, pero la gente prefiere los cuentos humorísticos. Un poco triste, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que a Steve lo conocía sobre todo como un escritor de humor. Cuando leí el primer cuento suyo que leí fue precisamente uno de los dos que traduje para la antología, fue Hasta la última generación. Esperaba encontrarme con un cuento humorístico y en vez de eso me encuentro con una historia muy seria, muy desgarradora, donde no voy a desvelar nada del asunto, pero cuenta el destino de una especie realmente chungo y lo cuenta muy bien. O sea, me pareció un cuento soberbio, la forma en que un escritor que tienes asociado a eso, como un tío que hace humor y irreverente, un poco loco, y de pronto te encuentras con un cuento tan serio, tan desgarrador como ese, a mí, bueno, me dejó totalmente alucinado. Entonces, ¿cómo pasas del humor a lo más serio sin problemas? Un día te despiertas con un ánimo, otro día con otro. No sé si he dicho, durante bastantes años los he escrito. Y muchos lo han cambiado muchas veces también, porque aunque un cuento corto, como decía Asimov, mi viejo amigo, si hay una frase que es superfluo, hay que quitarlo. Entonces, esto es corregido, el inglés. Los traductores son muy buenos. Una está aquí, otra está por allí, Elena. Incluso Cristina Matías le hice una prueba, quería traducir un cuento, le dije, bueno, traduce algo de George R. R. Martin, si lo haces bien, y hecho, entonces, lo mejor es escribir son las traducciones, la verdad, a Cristina, a Judy, a Elena, aquí somos Elena Clemente, también a Elia Barceló, que es uno de mis escritores favoritos. Entonces, yo creo que los traductores son muy buenos. Y si se queja de que cómo puede tener tantos traductores, es que cada cuento, como has dicho, son muy diferentes. Entonces, tener un traductor no es tan importante. Además, no le cobran. Eso es un detalle importante. No me hace cobrar, ¿no? No. Bueno, vamos a dejarlo. Un intercambio un poco extraño. Sí, si recuerdas, yo traduje tus cuentos y tú a cambio revisaste la versión en inglés de Queen Sabbath. Entonces, bueno, no cobro ninguno de los dos, pero creo que los dos salimos ganando. Quería hablar ahora un poco con Eduardo y... Bueno, en principio, ¿cómo surge la idea de ese escenario alternativo, de ese imperio español en el que sigue sin ponerse el sol en el siglo XX? En fin, cuéntanos un poco la génesis del universo que hemos llamado Crónica de Tinieblas. Bueno, en primer lugar, simplemente es un pequeño comentario, y es que si yo estoy feliz publicando esta novela, yo he sido feliz publicando contigo, y a lo mejor queda feo en esta presentación, sé que todo el mundo hace ciertas cosas que no se pueden decir en público, pero es verdad, es que estoy muy a gusto con la publicación y estoy muy satisfecho de cómo ha quedado el volumen y más que palabras de agradecimiento para esta edición. Respondiendo a tu pregunta, vamos a ver, el universo de Tinieblas es su génesis fue muy sencilla. Es el reverso hispánico de Pavana.
En Pavana, no sé si la conocéis, es una de las ucranianas más conocidas, digamos la que inició el género, por decirlo así, no sé si ha habido alguna anterior, probable. Pero en la Pavana lo que se plantea es una Inglaterra católica, con un desprecio a la tecnología, porque a la Iglesia Católica no le interesa la tecnología. Yo lo que planteo es lo contrario, es una España protestante, con cierto interés y cierto desarrollo de la tecnología. Es justo darle la vuelta al juego que propone Ken Follett. Y de ahí nació todo, luego fue tirando el hilo y salió Nace de Tinieblas y luego primero fue un cuento, fue Negras Águilas, un cuento que tuve la suerte de ganar el Ignotus, y como parece que gustaba el tema, dije, bueno, pues me animo y hago una novela, y después una segunda, y bueno, no sé si seguiré, porque la verdad es que se ha quedado la cosa un poco... Hombre, yo espero que sigas. Me queda un poquito ya a la ucronía. Bueno, pues pasa del ucropunk a un nuevo género. Post-punk. Al post-punk. Pues fíjate, yo soy fan de Eduardo porque leí su primer libro. ¿Y no has leído el segundo? No, Me sí me he leído el tuyo, ¿eh? Yo sí me lo he leído. soy viejo. No sé, el primer libro me impresionó mucho. Ya escribí incluso una reseña y en mi vida solo he escrito 2 reseñas en mi vida, ¿no? El primer libro. Muy bueno. Lo que pasa es que le agradezco mucho a Steve. De nada. Compras la cena. Luego ya hablamos. Entonces, la primera novela, como decía, se desarrolla en Madrid a finales de los años 20 con un personaje inspirado en parte en una persona real, apellido incluido, si no recuerdo mal. Y es un personaje muy de... que es curioso porque es un personaje muy de novela negra y de novela picaresca al mismo tiempo. O sea, la combinación funciona muy bien. Y me parece una combinación difícil hacer, no sé, novela negra picaresca, una cosa así. Es que, bueno, a ver, de todo lo que han leído, terminas saliendo a la luz. Entonces, si abres una novela en la que el siglo de oro es un referente, aunque transformado, etcétera, todo lo que tú quieras, pues te tienes ahí la picaresca, es algo normal. La picaresca también yo creo que es algo crítico a los grandes imperios, a las grandes máquinas funcionariales y grandes gobiernos. Siempre hay, ¿para qué vamos a hablar de la actualidad? Mejor no hablemos. Siempre hay gente que se mueve en la parte de abajo y que sobrevive. Pues es un poco lo que pasa por todo esto. Y una de las cosas que más me gustó de esta novela es que no se limitaba a darnos más de lo mismo. No estamos entrando en una novela que ni en intenciones, ni en estructura, ni en ambición narrativa es una simple secuela de Danza de Tinieblas. Para empezar, el enfoque cambia mucho. Lo que en Danza de Tinieblas es un enfoque muy centrado en Madrid y poco más que en los alrededores. Aquí tenemos un enfoque que prácticamente abarca, no diré todo el mundo, pero sí una buena parte del mundo conocido en ese escenario. Y en lugar de una sola trama manejas varios hilos que al principio desconciertan un poco en el sentido de que no que te pierdas, sino que dices, ¿esto qué relación guarda una cosa con la otra? Cuando al final te das cuenta de cómo van coincidiendo, te das cuenta de la maestría que tiene Eduardo al integrar los dos hilos y hacerlos converger de una forma que yo creo es maravillosa. Eso es una consecuencia de escribir sin pensar. Te pones y te metes en unos follones impresionantes. La idea inicial de este libro era, creo que ya se dice. Primero, tenía intención de seguir con el escenario, pero como bien dice Rodi, no de forma continuista, sino ampliando el foco. Si antes hablábamos de Madrid y un poco de España, ahora quería ver qué había pasado en ese universo alternativo en otros sitios, como por ejemplo en América. Y bueno, esa era la primera intención. La segunda intención era hacer una historia que es compleja de focalizar, porque son 2 líneas temporales con doble línea argumental cada uno, son 4 libros narrativos. Me acordé de mí mismo muchas veces en sentido negativo cuando iba por la mitad de tener que pasar todo aquello, pero bueno, dicen que si uno se propone cosas grandes no las consigue hacer, lógicamente. Puede salir bien, puede salir mal, pero a menos hay que ponerse a ello, ¿no? Y eso era mi intención. No sé si al final, bueno, te lo lea, porque yo creo que casan estupendamente. Me acabo de dar cuenta de otro punto en común que hay entre ambos libros, que es que es cierto que los dos nos presentan un Madrid alternativo. Si recuerdas tu relato, Los monstruos de Madrid. Anguila, Esperanza Anguila. Cualquier parte de la realidad es culpa de la realidad que tiene muy mala leche. Aunque no tiene evidentemente la misma intención narrativa para nada que la novela de Eduardo, sí, la idea de que ambientas en un Madrid muy de actualidad, que no es el Madrid real, pero yo creo que es por poco, o sea, por muy poco, y haces una sátira absolutamente feroz de ciertos aspectos de
de la política y la sociedad española. No es difícil, ¿eh? No es difícil, pero creo que aportas una mirada importante, que es la mirada del extranjero. Porque aunque lleves años viviendo en España, bueno, no además de ser un señor inglés, que eres capaz de mirarnos desde fuera. Eso que es algo que los escritores de por sí deben hacer, pero si además, digamos, estás retratando una sociedad que no es del todo la tuya, aportas una mirada distinta, fresca. Creo que esa no la voy a llamar parodia, no es una parodia, es una sátira más bien, quizá, con muy mala leche. Creo que eso la podía hacer, no sé si en inglés exactamente, bueno, creo que eso lo podía hacer Steve Redford, la verdad. Me lo pasé muy bien traduciéndola e intentando buscar juegos de palabras en castellano lo bastante... Lo has hecho muy bien, por cierto. Gracias. No sé si lo he hecho bien, pero no, me lo he pasado muy bien, así fue difícil, pero me parece que es un cuento en una versión totalmente distinta al que comentaba antes, hasta la última generación, que es un cuento, ya digo, muy serio, muy emotivo, muy desgarrador. Este es un absoluto desmadre y muy sangrante. O sea, llega hasta el hueso y no se detiene, va más allá. No, la única cosa que puedo decir sobre esto, todos, es que este libro no es fantasía ni ciencia ficción normal. Well, hay como 20% de cuentos de ciencia ficción, puro y duro, pero fácil, ¿eh? Pero todo es fantástica, no es fantasía, pero todo es fantástica. No hay nada que realmente pueda ocurrir, aparte de lo que pase a vida. Pero uso esto no solamente para parodia y sátira, pero estoy hablando siempre del realismo. Incluso en mis cuentos humorísticos, algunos sobre... bueno, el cuento que a mí me gusta es el primer libro... El primer cuento en el libro. Hay mujeres, no puedo decir mucho, mujeres en los estantes que los hombres entran, sacan a una mujer, con su mano y tienen que devolverlo, no importa su condición, unos años después. Al empezar a leer puedes pensar que es muy sexista. Vale, es sexista, pero al revés. Es una actitud exagerada, es bastante común, incluso desde las viejas de Gulliver, Swift es mi héroe, ¿no? Tomar algo exagerado, ponerlo en usar los tropos de otros géneros, como ciencia ficción, de fantasía o de esperanza, los caballeros que salvan el mundo. Estas historias realmente no me atraen mucho hoy en día por mi edad, pero dan mucho para divertirse y se pueden usar. Entonces, son fantásticos todos, pero yo creo que son bastante realistas también. Como tu libro, ¿no? Igual, está tu mismo. Yo no estoy muy de acuerdo. O sea, yo me creo más la versión de Steve de lo que sucedió en Madrid, lo que sucede en Madrid, que la que cuenta la ABC, lo digo como... Sí, bueno, evidentemente escribir literatura fantástica, ciencia ficción, incluso fantasía, no está reñida con un tratamiento realista de los personajes, de las situaciones, para nada. Al contrario, de hecho, cuando funciona es cuando contamos lo más imposible de una forma totalmente realista. Es una de las cosas que hace que muchas veces la literatura fantástica funcione. O cuando usamos precisamente lo más inverosímil, lo más imposible, como una especie de espejo deformante que está reflejando nuestro propio mundo. Que al fin y al cabo es lo que hace la literatura. La literatura es un espejo que le pones delante al mundo. Puede ser un espejo con pretensiones de exactitud, como podría ser, no sé, realismo decimonónico o una cosa así, o puede ser un espejo deformante, como hace, pues, bueno, mencionaste antes a Jonathan Swift con los viajes de Gulliver, que inventa, bueno, no inventa, pero sí lleva casi a su culmen lo que es la sátira política y social, y al mismo tiempo casi inventa la ciencia ficción. Entonces, creo que no está reñido el tratamiento realista con hacer fantasía o hacer ciencia ficción. Como os decía, si tenéis alguna pregunta en cualquier momento, ¿eh? No veo que no hay mucho... Bueno, no, lógicamente la gente tiene ganas de que sea bueno, nos queda ya poco tiempo y bueno, solo simplemente recomendaros de nuevo ambos libros. Los dos autores estarán ahí al fondo en el firmódromo para que les podáis firmar los ejemplares que espero que ahora corráis en masa a comprar para que os los dediquen. Y bueno, recordaros también que como todo no es Portugal, existe una edición electrónica en ebook en prácticamente todos los sitios. La podéis encontrar en Amazon, en Apple, en la Casa del Libro, prácticamente donde queráis. Podéis encontrar las versiones en ebook de ambos libros, los que seáis más fans de lo electrónico que lo del papel. Y los que no, pues bueno, aquí están los libros, aquí están los autores para firmároslos.
De verdad que es una... No lo digo porque los haya editado yo y tal, pero es... A ver, uno de los motivos por los que eché a andar Sportu, la buena parte para editarme a mí mismo, porque eso es otra historia, es para poder publicar libros que a mí me gustase leer. Y estos son dos libros que a mí me encantaría encontrar en otra editorial cuando voy por una librería y ponerme a leerlos. Por eso los edité, porque me parecen dos libros que merecían estar ahí. Entonces creo que os va a gustar, cada uno su estilo, ya te digo, muy distintos y que tienen como que son dos libros excelentes. Si vosotros no tenéis nada que añadir, pues... Una cosa solo. Si alguien está tan loco para comprar este libro, es importante no leer uno tras otro. Porque lees uno de broma, digamos, empiezas el segundo pensando de broma, y ya he visto algunas reseñas que no han captado lo que se me culpa, pero no han captado el tono que quería poner hasta demasiado tarde. Entonces sugiero como una ayuda de 20 días, y después de hacerlos fuertes, pues de este tocho de eso en serio, ¿no? Porque ya hay notado muchas veces que no han captado totalmente el cambio de tono. Ya está. Bueno, muchas gracias y repito, los autores van a estar ahí dispuestos y bueno, van a estar aquí los próximos días, o sea que si ahora os queréis ir a comer, que seguro que tenéis hambre, los podéis encontrar por la tarde, mañana por la mañana sin ningún problema, si hasta el sábado estarán por aquí. No nos van a pagar una cerveza, no. Pegados a una cerveza, fijo, o a 2 o a 3, sí. Y estarán encantados, como he dicho, de firmaros el libro. Gracias por haber estado aquí en esta hora tan